En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Nuevamente juntos, amigos de la tele, con nuestros temas de fe católica. El ciclo pasado comentamos la segunda parte del catecismo de la Iglesia, ese catecismo que nos regaló el Papa San Juan Pablo. Y hoy veremos la cuarta parte del catecismo que enseña sobre la oración cristiana. Pero recordemos, el catecismo tiene cuatro partes. La primera trata sobre el credo, que es la profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, todos los artículos del credo. La segunda parte, el ciclo anterior, es la celebración del misterio cristiano, que se refiere a la liturgia y a los sacramentos. La tercera parte del catecismo, que es lo que llamamos la teología moral, se titula La vida en Cristo y trata justamente de estas cuestiones que tienen que ver con la persona, la sociedad y sobre todo una explicación de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y la última parte es la oración cristiana. Esta última parte tiene dos secciones diferentes. Primero, el catecismo habla de la oración en general y después comienza a explicar el Padre Nuestro, cada uno de los artículos de las enseñanzas del Padre Nuestro, ¿no? Y comencemos, en fin, el catecismo comienza con esta idea tan importante, ¿no? Saber qué es la oración. Y nos trae un texto magnífico de una santa importantísima, Santa Teresita del Niño Jesús, una teóloga, digamos, doctora de la Iglesia, ¿no? Que tenía un trato muy filial con Dios, un trato de hija a su padre, una confianza, un cariño. Y ella escribe y dice que para mí, dice Teresita, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Por eso la oración no es sencillamente recitar unos textos de memoria. Para hacer la oración no hace falta palabras prosopopéyicas, complicadas, difíciles. Para mí la oración es un impulso del corazón. O sea, la oración está vinculada con el amor, ¿no? Entonces, quien está enamorado quiere comunicarse con la persona que ama. Es más, cuando se conocen dos jóvenes, dos chicos, dos novios, dos nuevos novios, bueno, uno quiere saber todo del otro y quiere saber qué hace y dónde está y qué pasa que no tengo noticias. Bueno, la oración es un impulso del corazón que busca a la comunicación con Dios, ¿no? Y hay muchas maneras de comunicarse. Uno puede comunicarse hablando, puede comunicarse cantando, puede comunicarse escribiendo, puede comunicarse, no sé, viendo fotos también, ¿no? Y rezando por las personas que aparecen allí. En fin, tantas maneras de hacer oración. Por eso yo lo que te recomiendo es que, bueno, le pidas al Espíritu Santo que te vaya llevando por esos caminos de oración que tiene para vos, ¿no? Siguiendo con el tema de la oración como don de Dios, vamos a dar la definición que dice San Juan Damasceno, porque San Juan nos dice que la oración es elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Efectivamente, todos estamos bastante acostumbrados a pedir, porque bueno, sabemos que Dios es Padre, porque sabemos que Dios nos quiere, porque sabemos que no estamos librados, digamos, a un destino cruel, sino que efectivamente el Señor gobierna con su divina providencia y por eso nosotros pedimos mucho a Dios y a Dios le gusta que le pidamos, porque también estamos manifestando nuestras necesidades, pero también es importante ser agradecido, A veces el Sagrado Corazón de Jesús, por ejemplo, el Señor se queja, ¿no?, de la ingratitud de los hombres, que no hacen oración, que no lo tienen en cuenta o que solo piden y se olvidan de agradecer. Nos pregunta el catecismo y te pregunta a vos, cuando haces oración, ¿desde dónde hablas? ¿Desde dónde hablas cuando rezás? ¿Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad o desde lo más profundo, como dice el Salmo, de un corazón
humilde y contrito es un requisito importantísimo de la oración, ¿no? Para la oración, la humildad de saber quién es Dios, quiénes somos nosotros, ¿no? La humildad, como dice Santa Teresa de Jesús, es andar en verdad, ¿no? La humildad es la verdad, es saber quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué es lo que Dios puede, qué es lo que no podemos hacer nosotros, ¿no? El Señor justamente acoge a los humildes, en cambio rechaza a los soberbios, a los que se creen que pueden todo, que no necesitan de Dios, ¿eh? Por eso decimos, la humildad es la base de la oración. ¿Te acordás aquellos dos que habían subido a rezar al templo? Cuenta la Escritura que es una parábola de Jesús, ¿no? Uno estaba en primera fila y decía, te doy gracias, Señor, porque pago el diezmo, porque, bueno, faltaba decir que porque soy un fenómeno, ¿no? Y humilla al otro, porque no soy como este publicano. El otro estaba en el último banco rezando sin tener la capacidad de elevar la mirada. Bueno, ¿qué dice Jesús? Bueno, el que salió justificado fue el publicano, el humilde, el sencillo. En cambio, aquel soberbio no hizo oración, hizo un monólogo, ¿eh? Entonces, nosotros no sabemos pedir como conviene, nos dice San Pablo, lo recuerdas en la carta a los romanos. Por eso también decirle al Señor cuando le pedimos, si esto me conviene, si esto es lo mejor, si esto me ayuda a mi santificación, o si rezo por otra persona, la oración de intercesión. También nosotros pidamos, pero siempre aceptando la voluntad de Dios. No se trata de poner a Dios contra la espada y la pared. Recuerdo una vez me pasó con una persona que decía, lo voy a exagerar un poco, ¿no? Pero decía, bueno, yo rezo. Ahora, guay de que Dios no quiera hacer lo que yo le pido, ¿no? O sea que como que exigiéndole a Dios, y eso no es la disposición. La disposición es la humildad de aceptar la voluntad de Dios, ¿no? San Agustín nos dice que la humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente ese don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios y es bueno que acudamos así con este talante, con esta disposición, ¿no? Sabiendo que Dios es bueno, sabiendo que Dios nos quiere. A mí algo que me revela un poco es a veces las personas que se enojan con Dios. Se enojan con Dios, ¿no? Y le echan la culpa a Dios. Con lo bueno que es Dios, con lo mucho que nos quiere, con lo cerca que está, enojarse con Dios es un despropósito. Y además es no conocer la realidad de las cosas. Si conocieras el don de Dios, si gires donum Dei, dice San Juan, capítulo 4, le dice Jesús a la samaritana cuando va a buscar agua. El Señor tenía sed, la samaritana fue a buscar agua. Si conocieras el don de Dios, ¿no? Entonces, esta mujer le dice, bueno, dame de beber esa agua, ¿no? Esa agua. Si conocieras el don de Dios. Entonces nos dice el catecismo que la maravilla de la oración se revela precisamente allí junto al pozo, aquel pozo de Sicar, donde vamos a buscar nuestra agua. A veces se utiliza esta metáfora también, ¿no? En la oración. Es el agua que vamos a buscar, que nos nutre, que nos fortalece, que a veces está en la superficie y es fácil acceder, y a veces la oración exige buscar el agua de un modo más profundo, más difícil, ¿no? Pero allí, en esa búsqueda del agua, en esa oración, el Señor nos va a buscar, el Señor sale a nuestro encuentro, como aquella samaritana, ¿no? Que Jesús le dice, bueno, trae a tu marido. Y ella dijo, no tengo marido. Es verdad, el que tienes no es tu marido, tampoco los anteriores fueron tus maridos, ¿no? Y aquella mujer sirvió de instrumento para que después el Señor pudiera estar en aquel pueblo y hablarle a todos de Dios. Y gracias justamente a que esa mujer se abre al diálogo. Por eso, qué importante que recemos, qué importante que escuchemos, qué importante que le contemos a Dios, porque Dios quiere saber de nosotros y a veces no nos comunicamos, a veces uno se refiere a Dios como si estuviera allí en las alturas, digamos, en el infinito, que no tiene nada que ver con nuestra realidad, cuando Jesús está tan cerca, mucho más cerca de lo que uno se imagina. Por eso que tengas tus tiempos de oración.
Habitualmente el cristiano comienza por la mañana, agradeciendo la mañana que comienza y pidiendo ayuda para vivir bien ese día. Termina por la noche también, agradeciendo por el día que pasó, haciendo un poco de examen de conciencia. Y después en otros momentos del día, el hombre tiene como objetivo poder tener una presencia de Dios continua, convertir el trabajo en oración, convertir la amistad en la oración, convertir todo aquello que tocamos en oración, como hacía el rey Midas. ¿Se acuerdan que tocaba algo y se hacía oro? Bueno, nosotros lo convertimos en oración, porque lo hacemos por Dios, lo hacemos para Dios, lo hacemos con Él, ¿no? Entonces santificamos el trabajo, santificamos la amistad, santificamos el descanso, santificamos el día, y así todo el día. Pero para poder tener esa presencia de Dios durante todo el día, hace falta tener unos momentos específicos, concretos de oración. Y esto es lo que vamos a ir hablando. Y yo te voy invitando a que tengas tus tiempos de oración, además de rezar a la mañana, a la noche, por lo menos 10 o 15 minutos para hablar con el Señor, por lo menos, ¿no? Para contarle tus cosas, para agradecerle, para pedirle. Quizás le puedes escribir una carta, como así a veces una niña de 15 años o un chico puede tener su diario, ¿no? Querido diario, hoy, bueno, le podemos escribir a Jesús: querido Jesús, hoy empiezo este día, va a ser un día difícil porque tengo este asunto, este otro, te pido por esta cuestión o por aquella otra. Y nosotros vamos hablando, le vamos comentando al Señor nuestras cosas, ¿no? San Agustín nos dice que la oración es el encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre, porque Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Esto es maravilloso, es maravilloso. O sea, Dios nos primerea, ya lo vamos a ver porque lo dice en varias oportunidades. Dios es el que da el primer paso. La oración en el hombre siempre es respuesta, porque Dios es el que nos tiende la mano, Dios es el que se quiere comunicar con nosotros, Dios es el que tiene sed de que nosotros tengamos sed de Él. Hoy le podemos pedir: Señor, ayúdame a que sea creciente esta sed de querer estar con vos, de querer compartir. Por eso vamos a acudir a hacer el esfuerzo, también ya lo veremos más adelante, ¿no? La oración es combate. Uno no reza solo cuando lo siente, no solo cuando tiene ganas, no solo cuando está motivado, sino que también uno a veces se le hace difícil la oración porque pasa por un momento de aridez o porque, bueno, nos puede atacar un poco la pereza, la dejadez. Entonces habrá que poner más lucha, combate, dice el catecismo. Respecto de nuestra oración de petición, como te decía, paradójicamente es una respuesta, porque Dios nos está invitando. Es una respuesta de amor a la sed del Hijo único, porque Jesús justamente es el que desea estar cerca nuestro, desea ayudarnos. Veamos ahora un poquito la oración como alianza. ¿A qué te suena alianza? Alianza te suena a contrato, unión, la alianza matrimonial, por ejemplo, una alianza, un acuerdo, una alianza entre países, ¿no? Entonces, la oración como alianza, porque efectivamente aquí hay dos partes, ¿no? El Señor, Dios, que nos invita a la oración y nosotros que tenemos que responder a ese llamado que nos hace para poder crecer, para poder conocerlo, para poder amarlo. ¿De dónde viene la oración del hombre? ¿De dónde viene? Bueno, más de 1000 veces la Biblia habla del corazón. La Biblia habla del corazón. Y el corazón en la Biblia es lo más profundo que tiene el hombre. Es justamente lo que mejor lo caracteriza, ¿no? Es el lugar de la verdad. Allí donde elegimos entre la vida y la muerte. Es el lugar del encuentro, es el lugar de la alianza. Hemos dicho, la oración es una respuesta de amor. Por eso justamente la invitación es a enamorarnos del Señor. Y esto es un círculo virtuoso. La oración nos ayuda a enamorarnos y nos vamos a enamorar en la manera que tratemos a Dios, que hablemos con Él, que le pidamos ayuda. Entonces la oración cristiana es una alianza entre Dios y los hombres en Cristo. ¿Te acordás la alianza con Abraham?
yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, le promete una gran familia, ¿no? Y Dios se compromete con Abraham y Abraham se compromete a ser fiel a Dios. Esa acción de Dios y del hombre que brota del Espíritu Santo y de nosotros. Bueno, vamos a ir al corte y después retomaremos con el tema la oración como comunión. Bueno, volvemos después de la pausa, seguimos hablando sobre la oración, dedicaremos unos cuantos programas porque el catecismo trata extensamente y con gran profundidad este tema tan importante. Te decía antes de la pausa que íbamos a hablar de la oración como comunión, ¿no? Comunión, común, unión, ¿eh? La oración es relación viva de los hijos de Dios, relación. Paternidad, Dios es Padre, una relación. Filiación, la relación del Hijo con el Padre. Es una relación, ¿no?, de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. Quizás esto también nos puede ayudar a pensar, bueno, ¿cómo es mi vida de relación con la gente que Dios nos ha puesto cerca, ¿no? ¿Cómo es nuestro trato, ¿no?, con los padres, con los hermanos, con los compañeros de trabajo? Ese conocimiento de las personas, ese interés por las personas, por los temas que les preocupan. O sea, es bueno que comparemos el trato con Dios y la oración, la relación con Dios, con la relación con los demás. Porque justamente la relación con Dios también nos ayudará a ser más generosos, a estar más abiertos, a ser más comprensivos, ¿no? La relación con Dios nos ayudará a la relación con los demás. Y además también San Juan decía, ¿no?, ¿quién puede decir que, digamos, quiere a Dios a quien no ve, si no quiere al prójimo a quien ve? O sea que en ese sentido lo lógico que una persona que sea alma de oración es que trate a todos con caridad, con benevolencia, con cariño. Así que comunión, relación. La vida de oración es esta presencia de Dios en nosotros. Pedimos a Dios que se note que somos hombres de oración en el sentido de que un hijo de Dios, digamos, tiene que manifestarse al exterior porque es un hombre noble, porque es un hombre sencillo, porque no es un pedante, porque no es un mentiroso, porque dice la verdad, porque es responsable, porque es maduro, ¿no? O sea, sería muy triste decir, no, yo soy muy católico, muy cristiano, y es una persona que es perezosa, vaga, que no dice la verdad, ¿no? Tenemos que comportarnos, digamos, con unidad de vida, ¿no? O sea, hijos de Dios, hombres de oración, mujeres de oración, y por lo tanto manifiesta ese comportamiento en el trato con los demás. Bueno, ya llegamos al capítulo primero del Catecismo. El capítulo primero de esta cuarta parte del Catecismo se titula La revelación de la oración, ¿no?, y trata sobre la llamada universal a la oración, ¿no? Ya el título nos habla, ¿no? La llamada. ¿Te acordás que te decía que la oración es principalmente acción de Dios? Es el hombre el que responde a esa invitación. O sea que Dios llama a la oración, Dios llama a la comunión, Dios llama a esa relación personal, ¿no?, desde el momento de la creación. Porque Dios nos creó capaces de Dios, no como una roca, no como una planta, no como un animal que no tiene posibilidad de comunicarse con Dios. El hombre es imago Dei, imagen de Dios, y justamente esta espiritualidad es lo que nos permite esa comunicación, ese amor, esa relación. O sea que desde el principio Dios nos creó así, y además nos creó hijos y no nos creó esclavos, ¿no? Gracias Dios por ser imagen tuya, y también que realmente se note. Es una pena que después del pecado original, después de ese primer pecado de Adán y Eva, esa imagen de Dios en el hombre de alguna manera se desdibuja un poco, ¿no? Porque antes era mucho más cercana, mucho más amable, mucho más amorosa. Después del pecado
el hombre cae en un gran desorden, entonces todo es más difícil y el trato con Dios y el trato con los demás se ve tremendamente afectado, ¿no? Pero después, digamos, de la creación se conserva aquel deseo, ¿no? De Dios que nos llama a la existencia. Y si nos fijamos también, bueno, todas las religiones dan testimonio de esa búsqueda del hombre hacia la divinidad. Algunos lo han encontrado, otros no. Dios se ha manifestado, Dios se ha revelado, ¿no? Entonces eso es un regalo enorme. La teología fundamentalmente lo que estudia es esa revelación de Dios. ¿Qué ha dicho Dios sobre sí mismo? ¿Qué ha dicho Dios sobre su plan de salvación? ¿Qué ha dicho Dios sobre el hombre? ¿No? Eso estudia fundamentalmente la teología, ¿no? Y en este tema espiritual, teología espiritual, la oración, bueno, es Dios el que quiso darle al hombre esa capacidad de relacionarse con Él, de comunicarse con Él, de hablar con Él, ¿no? Y como te decía, Dios es quien primero llama al hombre. Y Dios llama incansablemente a cada persona, ¿no? Dios no se cansa, ¿no? Incluso el hombre pecador, el hombre que le ha dado la espalda, Dios sigue siendo Padre, Dios sigue estando cerca. Esta iniciativa de amor de Dios es siempre lo primero en la oración. Y en el hombre, respuesta. Por eso respondamos al llamado de Dios. No puede ser que el Señor esté golpeando nuestra puerta, como esta bella imagen, ¿no?, de Jesús acá golpeando la puerta. Pareciera que esta puerta no tiene picaporte desde afuera, solo se puede abrir desde adentro. Dios no irrumpe, Dios no atropella, Dios no empuja, Dios no obliga, Dios no nos quita la libertad. Jesús llama a la puerta de nuestro corazón y si nosotros le abrimos, Jesús entrará, hará morada en nosotros, ¿no? Y seremos muy felices. Pero Dios nos ha dejado libres. Por eso la invitación a la oración y la invitación al amor, digamos, es algo que se extiende durante toda la historia del hombre, desde su creación, desde toda la historia de la salvación. Vamos a ver ahora el artículo primero que se refiere a la oración en el Antiguo Testamento. Entonces te decía que la oración está ligada con la historia de los hombres, con la historia de la salvación, porque justamente la oración es esa relación con Dios en los acontecimientos de la historia. Y así como tenemos acá el libro del Génesis, el primer libro, el libro de los orígenes, ¿no? Quizá puedas pensar vos, bueno, ¿y cómo puedo relacionar a Dios con mi historia personal, con mi historia? Y quizás seguramente te acuerdes cómo tus padres te enseñaron las primeras oraciones y te enseñaron la oración al ángel de la guarda y después la oración del Padre Nuestro y después te empezaste a preparar para hacer la primera comunión, que fue un momento re importante, quizás el más importante de tu vida, ¿no? La primera comunión y las comuniones siguientes, ¿no? La historia de nuestra vida, que además justamente esta historia de nuestra vida, que es historia de oración, está, digamos, pensada por Dios para terminar justamente en la cercanía total con Dios, porque el cielo es justamente eso, vivir en presencia del amor, estar lleno del amor a Dios en el cielo, ¿no? Es esa relación con Dios en los acontecimientos de la historia. Por eso también involucralo a Jesús en la historia de tu vida. Desde la mañana cuando te levantás, te decía, cuando vas caminando del trabajo, cuando vas a empezar, cuando estás cansado, le ofreces el trabajo, cuando terminás dando gracias, ¿no? O sea, que Dios esté en tu vida. La oración, ya te digo, no es solo rezar un Padre Nuestro, o solo rezar el rosario, o solo la oración vocal, que es algo precioso, espectacular la oración vocal, y además tiene que acompañar el pensamiento. La oración es la vida misma. La vida misma, la historia personal de cada uno que se transita, ese camino, todos somos peregrinos, este es un itinerario de la mano del Señor, junto a Él. La creación, fuente de la oración. Entonces la oración se vive primeramente a partir de las realidades de la creación.
Los 9 primeros capítulos del Génesis, ¿no? Describen esa relación con Dios, como por ejemplo la ofrenda de Abel, de los primogénitos. ¿Te acordás? Abel presentaba lo mejor a Dios y Dios veía agradecido esa ofrenda de Abel, esa ofrenda, esa oración. En cambio, la de Caín, bueno, Caín ofrecía lo peor y su ofrenda, digamos, el humo, no se elevaba, iba al ras de la tierra, ¿no? Y por eso Caín tenía una gran envidia de su hermano Abel. Vemos cómo Enós, ¿no? Invoca el nombre de Dios, Génesis 4, cómo efectivamente el Génesis nos habla de la marcha con Dios. Esto que yo te decía, la vida del hombre es camino, la vida del hombre es un itinerario. Acá lo tenemos a Noé, ¿no? Noé hizo un altar a Jehová, tomó de todo animal, limpio de toda purificación, lo ofreció como holocausto, como sacrificio, ¿no? Noé es agradable a Dios, que lo bendice a través de toda la creación. Y así vamos viendo diversos personajes importantes. Muy importante, ya lo hemos dicho, es Abraham. Esa alianza de Dios con Abraham. Tú serás mío, tu pueblo será mi pueblo, yo seré tu Dios, ¿no? Abraham, un hombre magnífico que también justamente marchó con Dios a esa tierra prometida, teniendo muchísima fe, muchísima confianza, ¿no? Abraham es llamado, ¿no? Y él ofrece todo su corazón. Abraham obedece, se somete, confía. Esa obediencia del corazón a Dios que llama es esencial en la oración. Y Abraham lo manifiesta con hechos y de verdad. Abraham intercede por el pueblo con una confianza muy audaz. Cuando Dios pide que sacrifique a su hijo Isaac, a ese hijo que va a ser su descendencia, a ese hijo tan esperado, a ese hijo que parecía que no iba a llegar, Dios le pide que lo sacrifique. La fe de Abraham, ¿no? Bueno, Dios permitirá cuando Isaac le pregunta, ¿no? ¿Y dónde está la ofrenda? Bueno, Dios proveerá, ¿no? Y así el Padre de los creyentes se hace semejante al Padre que no perdonará a su propio Hijo, sino que lo entregará por todos nosotros, nos dice San Pablo en la carta a los Romanos, ¿no? O sea que Abraham es signo, es símbolo. Abraham es como Dios que ofrece a su Hijo por amor a los, en el caso de Dios, por amor a los hombres, ¿no? Ofrece a su Hijo porque Jesús, cargando la cruz, nos redime, ¿no? Y se ofrece como holocausto, ¿no? Bueno, Dios renueva su promesa a Jacob, que fue la cabeza de las 12 tribus de Israel. Este Jacob que una noche tiene una lucha tremenda, ¿no? Contra alguien misterioso, un ángel, ¿no? Un ángel que lo hiere, pero también lo bendice. Y la tradición espiritual de la Iglesia ha tomado este relato del símbolo de la oración como combate, y al final como una victoria gracias a la perseverancia. Y Moisés, también otro gran hombre, Dios confía en Moisés para rescatar a su pueblo de los egipcios, ¿no? Moisés manifiesta una vida de oración maravillosa, ¿no? ¿Te acordás? Dios lo llama en esa zarza ardiente y le da esa misión, esa vocación. Moisés se resiste un poco, ¿no? Porque incluso él tenía dificultades para hablar, ¿no? Era un poco tartamudo, ¿no? Pero bueno, al final accede a ir a ver al faraón junto con su hermano. Y así, bueno, lo vemos a Moisés que después de debatir, acepta, y así, bueno, aprende a orar porque se humilla, objeta y sobre todo pide la oración de Moisés de intercesión para todo el pueblo, ¿no? Dice el Éxodo, Dios ha hablado con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo, ¿no?
Y este servidor de Dios fue muy fiel a su misión. Habló con Dios frecuentemente y durante largo rato, a veces subiendo a la montaña para escuchar a Dios, para implorarle, luego bajando de la montaña para manifestar al pueblo eso que había recibido de Dios, ese mensaje, ¿no? Y esas tablas de la ley, por ejemplo, algo tan importante, los mandamientos. Moisés era un hombre humilde, no pide por él, pide por el pueblo, intercede por el pueblo, reza por el pueblo, por ejemplo, durante el combate con los amalecitas o para obtener la curación de Miriam, después de la apostasía, ¿no? Para salvar a aquel pueblo que se había rebelado contra Dios. Bueno, Moisés intercede de una manera muy audaz, con mucha confianza para con Dios. David, otro hombre realmente maravilloso de la Escritura, ¿no? Es el escritor, por lo menos digamos, de muchos de los salmos, muy elegido por Dios, muy querido por Dios, un hombre con sus debilidades también, ¿no? Pero él justamente durante su reinado quiso tener un templo para Dios, porque en fin, la morada de Dios, el lugar de Dios era el arca de la alianza, más tarde será el templo, un templo que no podrá realizar él, lo hará su hijo Salomón, ¿no? Y en estos tiempos vemos cómo el pueblo es guiado, ¿no? El pueblo es guiado por los profetas, por los pastores, que son los primeros que enseñan a rezar, Por ejemplo, el profeta Samuel, siendo niño, aprende a rezar de su madre, Ana, y del sacerdote Elí, ¿no? David el rey, un pastor que ruega por su pueblo, que pide en nombre de su pueblo. Y bueno, su oración de arrepentimiento, tremendo, ¿no? Pues recordarás que David se queda con la mujer del prójimo, ¿no? Y además a ese prójimo lo envía a matar, tremendo, tremendo. Pero se arrepiente y ese arrepentimiento y esa alabanza se convierte en modelo de oración para su pueblo. Es una oración que es adhesión fiel a la promesa divina, que es confianza también, amante y alegre a Dios, ¿no? Que se manifiesta en los salmos. Hablaremos bastante de los salmos, no en el día de hoy, porque ya se nos acaba el tiempo, pero esta oración de los salmos sigue teniendo una actualidad tremenda. Aquí dejamos con la enseñanza, digamos, de David, que reza por su pueblo. Dejamos también la petición a este hombre, a este santo varón, para que nosotros podamos también reconocer nuestros errores, nuestra maldad, nuestro trato triste con Dios, pedir perdón, inclinarse, ¿no? Él lo hacía de un modo muy poético, como son los salmos, ¿no? Por eso te recomiendo también que tu oración con los salmos, pero ya hablaremos de esto en el próximo programa. Así que me despido recordándote que estos programas los vas a encontrar en YouTube, en una lista de reproducción que tiene la tele, que se llama justamente Temas de Fe Católica. Entonces hasta la semana que viene, si Dios quiere, que Dios te bendiga y te haga muy santo. Amén.